Compañeros del curso de base de datos, este video es con el objetivo de hacer la presentación formal del modelo relacional. Recuerden que es un modelo lógico y recibe este nombre dado que puede implementarse en el motor de la base de datos. Recuerden que tenemos también otro modelo que es el modelo conceptual y lo vimos hace poco en nuestro curso. De hecho, desde el inicio del curso hemos generado una serie de diagramas o gráficos que tratan de modelar los requerimientos en términos de los datos y para lograrlo entonces hemos utilizado ese modelo conceptual. El modelo conceptual es el entidad relación con diferentes notaciones. Esto lo hago de manera de repaso. Y para esta sesión de clase, para este video, entonces vamos a tener como eje central estos cuatro ítems que aparecen en la diapositiva. Hablaremos del modelo relacional, un poco de su historia, algunos conceptos generales. Posteriormente hablaré de las características que tienen las relaciones. Dicho, estos serán los elementos principales del modelo, las relaciones. Y finalmente hablaré de la notación que empezaremos a utilizar para poder describir ahora las relaciones o tablas y también empezar a generar gráficos o diseños para modelar nuestra base de datos. Bien, y como establecí anteriormente esa base, ya teníamos que es el modelo conceptual. Entonces, es común que nos generen o nos entreguen una serie de requerimientos. Estos requerimientos en términos de los datos son los que finalmente nosotros modelamos. Una vez podamos leer el enunciado o poder obtener información de lo que se desea construir, recuerden que nuestro curso está pensado para el siguiente semestre. Ustedes puedan ver el curso de desarrollo de software. Entonces, la gran mayoría de aplicaciones modernas utilizan bases de datos como las que vamos a empezar a utilizar en nuestro curso y por tal razón, entonces, lo que hemos venido haciendo es presentando un enunciado y ustedes generando un modelo. Ese modelo utiliza entidades, utiliza también atributos. Voy a denotarlos de esta manera. Recordemos que los atributos se representan con figuras ovaladas. También tenemos la versión extendida, entonces tenemos toda la tipología para nuestros atributos. Entonces tenemos derivados, tenemos atributos determinantes, atributos compuestos. Y entonces cada uno de estos elementos lo hemos visto a nivel teórico. Entonces estoy haciendo una especie de repaso rápido. Pero no solamente tenemos entidades y atributos. En el modelo conceptual también tenemos relaciones. Y estas relaciones establecen cardinalidades. Y entonces tenemos la cardinalidad uno a uno, tenemos la cardinalidad uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Entonces, una vez leemos el enunciado o los requerimientos, lo primero que debemos hacer es un diseño siguiendo ese modelo conceptual que debe tener una notación que se debe acordar o establecer. Y luego, de manera posterior, entonces hacemos una transformación. Y esa transformación será el modelo lógico, que para nosotros será el modelo relacional. En el modelo relacional, entonces encontraremos una serie de tablas o relaciones. Cada una tendrá unos atributos. Atributo 2, atributo 3, atributo n.
Y ahora los atributos que pertenecen al modelo relacional tienen una categorización distinta a la que ya vimos en el modelo conceptual. En el modelo relacional, entonces ahora tenemos atributos primos y no primos o atributos llaves y no llaves. Hay uno muy particular, lo vamos a ver más adelante, son los atributos llave primaria o PK, primary key, pero no son los únicos y entonces habrá toda una categorización para los atributos que sean llave. Tendremos otras tablas también con sus respectivos atributos y habrán otro tipo de llave que será muy popular durante la presentación de esta clase y de este modelo, que son las llaves foráneas. Entonces noten que acá, de aquí en adelante, vamos a poder tener modelo conceptual y modelo lógico. El modelo conceptual, entonces ya vimos nosotros en este curso el modelo entidad-relación, cambiar de color, con sus diferentes notaciones y vamos a empezar a trabajar con el modelo relacional y toda su conceptualización. Ahora sí, hablemos un poco de ese contexto histórico. Digamos que las bases de datos no siempre existieron, no siempre utilizaron este modelo y de paso hago énfasis en que todo motor de base de datos debe tener dos elementos clave. Uno es el modelo que sigue para almacenar sus datos y el segundo es el lenguaje que permite consultar los datos en ese modelo. Hay diferentes modelos, nosotros nos vamos a quedar exclusivamente en el curso con el relacional, ese es el modelo que va a utilizar nuestras bases de datos y el lenguaje de consulta será SQL. A nivel histórico, el modelo relacional no es nuevo, de hecho fue presentado en 1970, fue propuesto por Edgar Cott, investigador de IBM. Lo propuso a través de un artículo. Ese artículo se llama El modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Entonces, tenía varios elementos clave ese artículo, de tal manera que revolucionó la gestión de las bases de datos hasta el día de hoy. ¿Qué había entonces antes del modelo relacional? Había un modelo jerárquico. De hecho, el modelo jerárquico tiene varios elementos clave que podrían considerarse elegantes a nivel de computación. Utilizaba entonces una estructura de árbol para poder almacenar los datos. Quizás lo más difícil era poder consultar a través de esa estructura de datos. Seguía también un enfoque en red, al igual que lo utilizan hoy la gran mayoría de aplicaciones, es decir, que podía conectarse con otros sistemas. Y a lo largo de los años se, digamos, perdió esa capacidad de estar en el top de los modelos porque llegó el modelo relacional en 1970. Es decir, que el modelo jerárquico en términos de tiempo fue reemplazado por el modelo relacional. El modelo relacional permite el almacenado de datos y de información por un largo periodo de tiempo en un sistema de cómputo. Tal cual como lo vimos al inicio del curso, cuando hablemos de aquí en adelante y cuando yo en clase mencione base de datos, realmente no me estoy refiriendo a un conjunto de datos interrelacionados, sino al sistema que hace la gestión y la administración de las bases de datos. Esto ya es algo que habíamos visto en el curso, algo que ya se había mencionado, que nos íbamos a centrar en la definición de base de datos para nosotros, que es una base de datos, es un sistema, es una herramienta en software que permite entonces almacenar, modificar y darle acceso a los datos a diferentes usuarios.
La propuesta de Edgar Codd, en términos generales, fue la presentación de un esquema, un esquema de tablas. Él dijo, no, los datos se van a organizar en tablas. Entiéndase tablas como esa estructura de fila y columna que hemos visto en otra herramienta, en otras herramientas, por ejemplo, en las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo siguen todavía esa estructura de tabla. Solo que en su artículo, Edgar Codd no lo llamó tabla, sino relación, porque en últimas los datos deben estar interrelacionados y eso establece una diferencia con lo que puede suceder en una hoja de cálculo. En una hoja de cálculo se espera hacer fórmulas, se puede hacer operaciones directamente en la hoja, mientras que acá nuestra finalidad de esa estructura es poder almacenar los datos, poderlos modificar y poderle dar acceso a otros usuarios a esos datos. Dicho eso, entonces las relaciones tienen filas que si somos rigurosos con la terminología, tendríamos que decir registros o tuplas. También, si somos rigurosos con la terminología, no deberíamos decir columnas, sino atributos. Entonces, la estructura que propuso Code son unas relaciones compuestas de tuplas o registros y de atributos. Estas relaciones tienen claves primarias o tienen simplemente atributos que pueden denominarse clave o primos, y hay otros atributos que no son primos o no son clave. Para manejar información, hoy en día es quizás uno de los modelos más populares que existen. Ha logrado organizar la información de forma fácil y sencilla. También los sistemas que implementan este modelo lo han hecho de manera eficiente. Entonces, quizás este modelo es el más versátil de los que hay hoy en día. Gran mayoría de las aplicaciones organizan su información entonces en tablas. De hecho, es fácil la comprensión de la estructura que va a permitir almacenar los datos y entonces eso también hace que el modelo sea agradable y sea fácil de entender. El relacional el modelo utiliza entonces esas estructuras que ya mencioné llamadas relaciones y de aquí en adelante yo esperaría que, digamos, cada vez que estemos haciendo un diseño, estemos haciendo un ejercicio de clase, digamos entonces no tabla, sino relación. Un ejemplo de esto está en la parte derecha de la diapositiva. Ahí todavía he mantenido algunos elementos gráficos del modelo conceptual. Luego les explicaré que esto no es obligatorio en el modelo relacional. Lo que les puedo decir desde ya a partir de este gráfico es que ahí se han presentado diferentes esquemas. Un esquema es el nombre de la tabla y su conjunto de atributos con su respectivo dominio. De igual manera, más adelante explicaré qué es el dominio asociado a un atributo. Por ahora, entonces tendremos 6 tablas, o mejor dicho, si soy riguroso con la terminología, entonces diría, tengo 6 relaciones, la relación categoría, la relación film o película, categoría de película, la categoría película, lenguaje, la relación actor y el vínculo que hay entre el actor y la película. Bien, hablemos de los componentes, los elementos clave que vamos a situar de aquí en adelante. Lo voy a hacer hasta ahora de esta manera. Si bien justo antes había mencionado el término esquema y les había dicho, ¿qué es el esquema? El esquema es el nombre de la tabla, entonces esta tabla se llama empleado, y el listado de atributos. Entonces el empleado tiene un ID, tiene un nombre, un NI, tiene un post, ese será el atributo opuesto, y también tiene un salario. ¿Qué le falta a ese esquema? El dominio. Ya voy a explicar qué es el dominio. Entonces, el dominio
Es una cadena de caracteres y las bases de datos relacionales por lo general tienen un tipado de datos específico para ellas. Pues acá no diré string, sino varchar o char. Lo mismo sucederá para nuestro nombre. Este también será un varchar. Y el último es un integer. Este será el esquema de la tabla que está en la parte inferior. El esquema, repito, es el nombre de la tabla con un listado de sus atributos y sus respectivos dominios. Cuando pienso en el esquema, entonces pienso en esa estructura que está en la parte inferior. Esa sería la relación. La relación tiene una llave primaria. Entonces, esta será la primary key. El atributo del primary key es descrito de esta manera habitualmente en el esquema. Entonces, por acá voy a poner una columna adicional para indicar que este es el PK. Y revisemos entonces estos componentes teóricos que tiene el modelo relacional. Cada una de las columnas va a denominarse de aquí en adelante atributo o campo. Estos son los dos nombres que recibe las columnas en el modelo relacional. Entonces, de aquí en adelante, todos hablaremos del campo de la tabla o diremos el atributo de la tabla. Algunos de estos atributos serán llave primaria. En este caso, el Employee ID o el identificador del empleado es un atributo primario. Eso quiere decir que para cada tupla o registro, ese valor es único y permitirá la identificación de los otros valores de esa tupla, fila o registro. Entonces, ahí viene el otro elemento clave. Llamaremos entonces a las filas de la relación tuplas. Y había mencionado antes el término dominio. Y entonces el dominio hace referencia a las posibilidades que tiene cada campo o cada atributo. El ejemplo que aparece en la diapositiva indica que el dominio del salario va de 5.000 hasta 100.000. Ese será el dominio. Los posibles valores que encontraré ahí, mínimo será 5.000 y máximo será 100.000. Ahora, el tipo de dato y el dominio no son lo mismo. El tipo de dato es entero. De hecho, podríamos incluir un valor negativo y sería válido dado que es un entero, pero sería inválido dado que el dominio de ese atributo no tiene en cuenta valores negativos. Otro elemento clave de este modelo es el valor o los valores. Cada tupla tiene una serie de valores asociados a los campos o atributos. Entonces pensemos en la tupla número uno o en la fila número uno o el registro número uno. El ID o el valor asociado al Employee ID o al atributo MID es E1. El nombre es Raúl. Su puesto es clerk y su salario son 20.000. Hay otros dos conceptos que vamos a empezar a utilizar. Normalmente uno los olvida y entonces les pido que estén muy atentos. Otro concepto es el grado. El grado de la relación se refiere a la cantidad de atributos o campos que tiene esa relación. En este caso, el grado de esa tabla o relación es 4, es porque tiene 4 atributos. De igual manera, hay otro concepto que debemos tener claro y es el de cardinalidad. Este me preocupa un poco. Cada semestre soy intenso o hago cierto grado de intensidad para que lo recuerden. Normalmente a uno se le olvida y todo tiene que ver porque hay preguntas que haré más adelante y le diré cuál es la cardinalidad o a qué se refiere la cardinalidad en el modelo entidad-relación, en el modelo conceptual. Y entonces usted tendrá que decir que la cardinalidad permite establecer la cantidad de vínculos que hay de un individuo o un elemento que perteneciente a una entidad
con respecto a un individuo o una instancia en otra entidad. Estoy hablando del modelo conceptual. En el modelo lógico, en el modelo relacional, también tenemos el concepto de cardinalidad. ¿A qué se refiere la cardinalidad entonces en el modelo relacional? A la cantidad de tuplas o la cantidad de registros que tiene la relación. De manera explícita, entonces les voy a dejar acá en la diapositiva las dos definiciones. Entonces, la cardinalidad hace referencia al número de registros o elementos que tiene la relación. Pensemos en términos de un conjunto. Hay un valor específico para cuando no se conoce, ¿cierto? Por ejemplo, si no sabemos el nombre de alguno de los empleados, el valor que se debe poner es null. Este representa entonces o que el valor está perdido o es desconocido. Ese término null normalmente uno lo olvida, entonces también hago énfasis en él. Por favor, usted que está viendo este video y que toma apuntes, póngale ahí, ¿cierto?, una calaverita indicando las nuevas definiciones que estamos incluyendo para este modelo. Y la unidad de datos más pequeña que hay en este modelo es la de ítem. También se conoce como valor. Un ítem entonces es almacenado en la intersección entre las tuplas y sus atributos. El ítem de la tupla 2 asociada al salario es 80.000. El ítem o el valor asociado a la tupla 2 es asociada, perdón, de la tupla 2 asociada al salario es 80.000. ¿A qué se hace referencia entonces el dominio? El dominio hace referencia a todos los posibles valores que puede tener o los posibles ítems que puede tener un atributo. Un ejemplo de este aparece en la diapositiva como estado marital y este puede ser definido como casado o no casado. Estos son los dos posibles estados maritales. Espero que me sigan hasta acá. Acabamos de terminar entonces la conceptualización asociada al modelo relacional y entonces ahora incluimos el término tupla. También tenemos atributos, solo que la categorización de estos en el modelo relacional es diferente. Tenemos ahora primarios o primos y no primos. Y de los atributos primos hay toda una categorización para ellos. Tenemos cardinalidad, tenemos grado de la relación, tenemos ítem o valor. Entonces, todo hace parte de qué? De la nueva conceptualización que estamos incluyendo a partir del modelo relacional. Hablemos entonces de algunas características que tienen las relaciones. Las relaciones habitualmente se describen a través de un esquema. Un ejemplo de este, entonces voy a hablar del esquema de la relación automóvil. Nuevamente repito, el esquema tiene el nombre de la relación o tabla, su listado de atributos. Entonces, por acá, cilindraje, marca, modelo, y habrá una serie de ¿qué? De atributos que pueden estar asociados a este objeto de estudio. Cilindraje, podemos pensar en este de tipo numérico. Su marca, entonces, será de tipo cadena. Y entonces recuerden que acá el tipado de datos en términos de la base de datos será diferente. El modelo podría ser un número, pero también podría ser una cadena. Prefiero dejarlo lo más general posible. Y tendremos por acá un atributo llamado placa.
que podríamos decir es de tipo entero también. Normalmente en el esquema no se establece cuáles son las llaves primarias, pero ningún libro dice que no se puede hacer de esa manera. Es decir, que yo puedo incluir una columna donde se indique quién es la llave primaria o cuál es la llave foránea. Esto es un esquema y entonces tenemos ahora también otros dos elementos que son claves. Uno será el tipo de dato, int, double, float, boolean, todos estos son tipos de datos. Más adelante explicaré cuáles son los posibles tipos de datos para Postgres. Y en la parte derecha tenemos una representación de lo que sucede con nuestras tablas. Si bien los atributos de la tabla tienen unos dominios, el dominio de un atributo puede ser A, mientras que el dominio de otro atributo puede ser B. Dominio, no estoy hablando del tipo de dato. ¿Qué es entonces una relación? Una relación se presenta como el producto cartesiano, producto cruz, entre los elementos de estos conjuntos. Todos los posibles, las posibles combinaciones, entonces estarán dadas en esa relación. La relación se presenta entonces como el producto cartesiano de los dominios asociados a cada uno de los atributos. Si es así, entonces, ¿cómo se podría describir la relación? R es la forma mnemotécnica en que vamos a denotar de aquí en adelante la relación. La relación tendrá el atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 4, atributo n. Es decir, tendrá grado n. Su grado, el grado de R será igual a n, la cantidad de atributos que ésta tiene. Luego se deberá indicar entonces que cada uno de esos atributos tiene una serie de dominios. Dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4, dominio n. La cantidad de dominios es igual al grado de la relación. R minúscula de R, R minúscula de R, es el conjunto de tuplas que tiene la relación en un momento dado. Entonces, R minúscula de R representa todas las tuplas de mi tabla. Dicho eso, entonces la cardinalidad de R es igual a M. Acabo de hacer la corrección en la diapositiva. Cambie ese N por M. Y por cada tupla, entonces tendré los valores B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub N. Toda esta es la parte teórica que presentó Edgar Codd en 1970 para describir su modelo. La relación era entonces, es el producto cartesiano de los dominios de cada uno de los atributos. De hecho, tal cual como se escribe en la diapositiva, es un subconjunto del producto cartesiano. Esta fue nuestra presentación teórica acerca del modelo relacional. Es una presentación corta. Espero que la puedan seguir. Les pido que estén concentrados cuando la vean. Traté de ir a buen ritmo para que pudieran entender toda la parte teórica de este modelo. Y el lenguaje SQL lo vamos a ver en un próximo video.